Cuando crucé la puerta de la sala del tribunal, mi hijo Diego soltó una risita nerviosa y mi yerno Javier sacudió la cabeza con desdén. El magistrado palidecido, su mano temblando mientras murmuraba, «Dios mío, de verdad es él». Todos se voltearon para mirarme. Nadie imaginaba quién era yo realmente hasta ese día. La puerta de la sala de audiencias era más pesada de lo que debería haber sido, o quizás era el peso de mis 68 años, cargando la traición que nunca imaginé vivir. Cuando empujé esa madera oscura, sentí el chirrido resonar como una advertencia, pero para quién aún no lo sabía. El aire era denso, con olor a papel viejo, café recalentado y tensión. Mis ojos recorrieron la sala antes siquiera de dar el primer paso. Ahí estaba él, mi hijo Diego, sentado junto a su esposo Javier, luciendo ese traje gris que creía elegante, pero que solo ocultaba su mediocridad. Diego llevaba una camisa azul marino, la misma que yo le había regalado en la última Navidad. La ironía dolía más que cualquier palabra. Cuando me vieron, sucedió. Diego soltó una risita, no fuerte, pero que cortó el silencio como vidrio, rompiéndose. Javier sacudió la cabeza como quien observa a un niño necio que insiste en hacer berrinche. Los dos intercambiaron esa mirada de complicidad que solo existe entre personas que conspiran juntas. Debería haber sentido vergüenza. Eso era lo que querían, que entrara ahí encorvado, derrotado, aceptando mi papel de viejito incapaz, que debía ser protegido de sí mismo, pero eso no fue lo que pasó. Di un paso más. Mis zapatos cómodos golpearon el piso frío con una firmeza que ni yo mismo esperaba. Fue entonces cuando noté el movimiento en la esquina de la sala. La jueza, una mujer joven, licenciada Delgado, cabello recogido en un chongo impecable, levantó la vista del expediente. Pero no fue ella quien tuvo la reacción más notable. Era el hombre a su lado, un señor de cabello gris, traje oscuro, postura recta. No debería haber estado ahí. No era común que un magistrado retirado de la Suprema Corte asistiera a una audiencia rutinaria de interdicción, pero el magistrado Enrique Castillo no estaba ahí por casualidad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi el color desaparecer de su rostro. La mano que sostenía la pluma comenzó a temblar. Murmuró algo en voz baja, pero el silencio de la sala amplificó cada sílaba. «Dios mío, de verdad es él». Y luego, como fichas de dominó cayendo, todas las cabezas se voltearon. El abogado de Diego y Javier, un tipo barrigón llamado licenciado Gutiérrez, primo de Javier, frunció el ceño, confundido. La secretaria dejó de teclear. Hasta el guardia cerca de la puerta me observó con curiosidad renovada. No dije nada. Simplemente caminé hasta la silla que me correspondía, del lado opuesto al de mi hijo. Sentí el peso de las miradas, pero también sentí algo nuevo, poder, porque ellos no sabían. Nadie aquí sabía quién era yo realmente. Diego debió sentir que algo andaba mal. Su risita se apagó. Javier cruzó los brazos, su postura arrogante vacilando por un segundo. El licenciado Gutiérrez hojeó sus papeles, buscando información que explicara la reacción del magistrado. La jueza Delgado se aclaró la garganta. «Podemos comenzar. Esta es la audiencia referente al expediente número 348, solicitud de interdicción de Joaquín Morales Rivera, requerida por su hijo Diego Morales Sánchez». Mi nombre completo resonó en la sala. Joaquín Morales Rivera. Hacía tanto tiempo que no escuchaba a alguien pronunciarlo de esa manera, con el peso oficial que llevaba. Enrique me observaba todavía, incrédulo. Debía estar recordando, juzgado primero civil de la Ciudad de México, el caso del industrial acusado de fraude fiscal. Yo tenía 26 años y era uno de los abogados más jóvenes en esa sala. Enrique era fiscal, joven e idealista. Luchamos ferozmente pero con respeto mutuo. Gané. No porque mi cliente fuera inocente, quizás no lo era, pero porque Enrique cometió un error procesal, pequeño, casi invisible. Yo lo noté, lo usé. Después del veredicto, me buscó en el pasillo. «Licenciado Morales», dijo extendiendo la mano, «fue un honor enfrentarlo». Estreché su mano. «El honor fue mío». «Licenciado Castillo», sonrió, «usted llegará lejos, será uno de los grandes». Lo fui, por un tiempo. Me casé a los 30 años.
Roberto era contador. Lo conocí en un caso empresarial. Un hombre tranquilo, confiable, totalmente diferente del mundo acelerado de los tribunales. Él me daba paz. A los 33, adoptamos a Diego. La adopción fue difícil, trámites administrativos interminables, entrevistas donde nos miraban de reojo. Roberto me pidió que disminuyera el ritmo. Mi amor, no tienes nada que demostrarle a nadie. Tenemos dinero ahorrado, quédate en casa. Cuídate, cuida a nuestro hijo. Después, si quieres, podrás volver. Le creí. Después de la llegada de Diego, me sumergí en la paternidad. Pañales, biberones, noches en vela. Mi permiso se transformó en ausencia prolongada, ausencia que se volvió permanente. Cuando intenté regresar 2 años después, el mundo había cambiado. Mis clientes habían encontrado otros abogados, mis contactos se habían enfriado. Y Roberto siempre tenía una excusa para que me quedara. Está tan pequeño todavía. Mi amor, ¿realmente vale la pena? Te estresas tanto cuando trabajas. No necesitamos el dinero. Relájate, relájate. Y cuando me di cuenta, habían pasado 15 años. Diego era adolescente. Yo tenía 40 y tantos y mi carrera estaba enterrada. Nunca cancelé mi cédula profesional. Pagaba mi cuota religiosamente, como quien paga una penitencia por un sueño abandonado, pero nunca más había puesto un pie en un tribunal. Hasta hoy, miré a Diego. Estaba agitado ahora, mordiéndose el costado de la uña, un tic nervioso que heredó de mí. Y Javier le susurró algo al oído, probablemente tratando de calmarlo. Quise sonreír, pero no sonreí. Porque hace 3 meses, cuando recibí ese papel en mi puerta, la citación judicial diciendo que mi propio hijo solicitaba declararme incapaz, algo en mí se rompió. No fue desesperación, fue coraje, un coraje frío, calculado, del tipo que construye estrategias en lugar de destruir muebles. Y hoy, en esta sala sofocante con olor a injusticia en el aire, estaba a punto de mostrar el precio de la traición. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Como un padre que dio todo, cada gota de sudor, cada noche en vela, cada sueño abandonado, termina sentado en un tribunal acusado de estar loco por su propio hijo. Déjame contarte desde el principio, porque esta historia no comenzó hoy. Comenzó hace 8 meses, el día en que mi esposo Roberto cerró los ojos por última vez, y mi hijo finalmente mostró quién había sido siempre. Si quieres entender cómo una familia puede transformarse en campo de batalla y cómo un hombre subestimado puede voltear la situación cuando nadie lo espera, quédate conmigo. Suscríbete al canal porque esta historia te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la lealtad, la sangre y la justicia. Roberto murió un martes lluvioso de febrero, infarto fulminante mientras cuidaba los rosales del jardín. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Cuando lo encontré, la regadera todavía estaba en su mano. 43 años de matrimonio, 43 años compartiendo la misma cama, el mismo desayuno, las mismas discusiones tontas sobre qué canal ver después de cenar. No era perfecto, ni de cerca, pero era mío. Y cuando lo enterramos esa tarde fría, sentí que también enterraba una parte de mí. Diego lloró en el funeral. Lloró bonito, de esa manera que todos ven y comentan. Pobrecito, estaba tan apegado a su papá. Javier se quedó a su lado todo el tiempo, abrazándolo, susurrándole cosas que yo no podía escuchar. Parecían la pareja perfecta en la tragedia. Yo no lloré en público, no porque no quisiera, sino porque cuando has vivido casi 7 décadas, aprendes que las lágrimas frente a otros se convierten en munición, así que guardé mi dolor para el amanecer, cuando nadie podía presenciarlo. Los primeros 2 meses después del entierro fueron extraños. La casa, que siempre había sido ruidosa aunque fuéramos solo nosotros dos, se convirtió en un mausoleo silencioso. Me despertaba esperando oler el café que Roberto preparaba a las 6 de la mañana, pero solo había vacío. Diego aparecía de vez en cuando, trayendo platillos que yo nunca pedí, ordenando cosas que no necesitaban ser ordenadas, mirándome con esa expresión de lástima que me irritaba profundamente. «Papá, no puedes quedarte solo en esta casa tan grande», decía, sentado en el sillón que yo mismo había elegido hace 15 años.
Es peligroso, y si te pasa algo, vivo aquí desde hace 30 años, Diego. Creo que sé arreglármelas. Suspiraba. Javier, siempre presente en sus visitas, sacudía la cabeza como si yo fuera un niño necio. Señor Joaquín, solo queremos lo mejor para usted, decía con ese tono paternalista que me daban ganas de aventarle el cenicero de cristal a la cabeza. Pero tragaba mi coraje porque era mi hijo y mi yerno, porque la familia es sagrada, o al menos eso era lo que todavía creía. La verdad comenzó a aparecer cuando la sucesión entró en juego. Roberto había sido metódico toda su vida. Trabajó 38 años como director administrativo en una empresa de importaciones. Se jubiló con un salario decente e invirtió con prudencia. A su muerte, dejó la casa donde vivíamos, una hermosa residencia de 3 recámaras en Polanco, valuada en 17 millones de pesos, y ahorros por 6.800.000 pesos. Yo era el heredero directo de todo. La ley es clara. El cónyuge tiene derechos sobre los bienes de la pareja. Pero Diego también tenía derechos. Como hijo único, la mitad de la herencia le correspondería. En el futuro, cuando yo muriera. El problema es que yo estaba vivo, muy vivo, y ahí fue cuando las cosas comenzaron a cambiar. Javier comenzó a aparecer más seguido, siempre con conversaciones sobre inversiones, planificación sucesoria, seguridad financiera. ¿Ya pensó en hacer una donación en vida, señor Joaquín?, preguntó una tarde, manipulando su celular mientras Diego fingía organizar mi vitrina de cristal. ¿Donación?, repetí sin entender bien. Sí, podríamos facilitar todo ahora, evitar la burocracia futura. Usted seguiría viviendo aquí, por supuesto, pero en papel, la casa ya estaría regularizada. Regularizada. Qué bonita palabra para decir arrebatada de mí. Voy a pensarlo, respondí, sintiendo mi estómago apretarse. Intercambiaron esa mirada, esa maldita mirada otra vez. En las semanas siguientes, las visitas se intensificaron, siempre con alguna excusa. Traer comida, revisar si estaba bien, reparar una llave que no estaba rota, pero comencé a notar cosas. Javier midiendo la sala con una cinta métrica, Diego fotografiando los cuadros que mi padre me había dejado en herencia, los dos cuchicheando en la cocina, deteniéndose abruptamente cuando yo entraba. Una noche, después de que se fueron, encontré un folleto olvidado en el sillón. Era de una empresa inmobiliaria. Proyecto de renovación para casas antiguas. Margen de ganancia estimado después de reventa, hasta 60%. Sentí mi sangre helarse. No estaban preocupados por mí, estaban preocupados por la propiedad. Y lo único en su camino era yo. Fue entonces cuando comprendí. Ya no era el padre, era el obstáculo. La campaña comenzó lentamente, tan lentamente que al principio ni siquiera parecía una campaña. Diego llamaba todos los días, a veces 2, 3 veces, siempre con la misma cantaleta. Papá, ¿te tomaste tus medicamentos? Ni siquiera tomaba medicamentos, solo para la presión de vez en cuando el médico insistía, pero preguntaba como si fuera un paciente terminal olvidado en un asilo. Sí, hijo, respondía cansado. Seguro, porque ayer dijiste que te los habías tomado, pero cuando llegué vi todas las pastillas todavía en el blister. Mentira pura, mentira. Pero lo decía con tanta convicción que por un segundo incluso yo dudé de mí mismo. Javier comenzó a aparecer con una libretita. Decía que era para anotar las cosas importantes que yo debía recordar. Mire, señor Joaquín, voy a anotar aquí. Lunes, día de pagar la luz. Miércoles, vence el predial. Podrá recordarlo. Javier, pago mis recibos desde hace 50 años. Sonrió. Esa sonrisa condescendiente de alguien que trata con un niño necio. Claro, claro, pero uno envejece, ¿no? Es normal olvidar cosas. Normal, dijo normal como quien planta una semilla. Luego comenzaron los episodios inventados. Una tarde, Diego entró en tromba, celular en mano. Papá, la vecina me llamó, dice que dejaste la estufa encendida anoche. Toda la casa pudo haberse incendiado. Lo miré, incrédulo. ¿Qué vecina? La señora Vargas. La señora Vargas había muerto 6 meses atrás. Cáncer de pulmón. Yo había ido al funeral. Diego, la señora Vargas está muerta. Parpadeó, desvió la mirada. Ah, no,
Perdón, fue su hija Carolina. Carolina vivía en Monterrey. No había puesto un pie en esta casa en años, pero Diego no esperaba que yo lo supiera. Contaba con mi ignorancia, con mi supuesta confusión mental. No dejé la estufa encendida, respondí firmemente. Ni siquiera usé la estufa ayer. Me comí el platillo que trajiste. Se mordió el labio. Entonces debió ser antier. No sé, papá. Estás tan distraído últimamente. Distraído. Otra semilla. Javier comenzó a comentar con otros miembros de la familia, primos lejanos, sobrinos que veía una vez al año, siempre con ese tono preocupado, casi noble. Estamos vigilando de cerca a Joaquín. Olvida muchas cosas. La semana pasada se perdió regresando de la panadería. Nunca me perdí. La panadería está a 4 cuadras. Voy ahí desde que me mudé a esta casa. Pero la historia se expandió y cada persona que la escuchaba le agregaba un detalle. El pobre parece que olvida hasta los nombres de sus nietos. No tengo nietos. Diego nunca quiso hijos. Decía que no era lo suyo. Pero ahora la narrativa cambiaba y yo me convertía en el abuelo desnaturalizado, perdido en su propia mente. La gota que derramó el vaso fue el médico. Javier trajo a un tal doctor Ramírez, un tipo flaco, lentes pequeños, bata impecable. Dijo que era amigo de la familia y que quería hacer una evaluación preventiva. Ni siquiera conocía a este hombre. Me hizo preguntas idiotas. ¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente? ¿Cuánto es 7 por 7? Respondí todo con precisión quirúrgica, mirándolo directo a los ojos, pero al final sacudió la cabeza gravemente. Señor Morales, presenta signos de deterioro cognitivo leve, nada grave todavía, pero es preocupante. Recomiendo seguimiento y quizás una medida de protección jurídica preventiva. Protección. Siempre esa palabra. Diego estaba en la habitación, fingiendo sorpresa, pero en sus ojos vi alivio. Doctor, ¿qué debemos hacer? Buscar orientación legal, asegurarse de que no tome decisiones financieras precipitadas. La interdicción podría ser la mejor solución. Interdicción. La palabra cayó en la habitación como una bomba. Cuando se fueron, me quedé solo. Me senté en el sillón de Roberto, ese donde le gustaba ver el fútbol y quejarse del árbitro, y dejé que el dolor de la traición me atravesara. Pero no lloré, porque algo se había despertado en mí, algo antiguo, afilado, que había estado en silencio demasiado tiempo. Tomé mi celular, el mismo que Javier pensaba que apenas sabía usar. Abrí la grabadora y comencé a documentar todo, cada mentira, cada maquinación. Porque si pensaban que yo era senil, ingenuo, derrotado, estaban a punto de descubrir el precio de subestimar a un hombre que ha sobrevivido a cosas que ni siquiera imaginan. El sobre llegó un jueves. Papel manila, sello del tribunal, mi nombre escrito en letras frías. Reconocí inmediatamente lo que era. Cualquiera que haya pasado por el sistema judicial lo reconoce. Citatorio a comparecer, mis manos temblaron cuando rompí el sello, no de miedo, de furia contenida. Expediente número 348, solicitante, Diego Morales Sánchez. Demandado, Joaquín Morales Rivera. Solicitud de interdicción. Leí cada palabra 3 veces, cada línea era una puñalada diferente. La solicitud inicial venía adjunta. 16 páginas de mentiras jurídicas bien construidas. El abogado, licenciado Gutiérrez, primo de Javier, había hecho un buen trabajo. Describía a un hombre que yo no reconocía. El demandado presenta olvidos frecuentes, desorientación temporal, dificultad para gestionar sus finanzas, comportamiento errático. Yo que me levantaba a las 6 de la mañana todos los días, tomaba mi café, regaba las plantas, leía el periódico, pagaba mis recibos en línea sin ayuda de nadie. Adjuntaron certificados médicos, 3 certificados, uno de ellos firmado por ese doctor Ramírez que me había evaluado aquella tarde. Los otros 2 ni siquiera conocía a los médicos. Probablemente firmas compradas. Había más, declaraciones de testigos, vecinos que supuestamente me habrían visto confundido en la calle. Un empleado de farmacia que afirmaba que el señor compró el mismo medicamento 2 veces el mismo día por olvido. Todo inventado, todo fabricado con una precisión aterradora,
y al final la petición, interdicción completa, nombramiento de Diego como tutor, transferencia de la administración de todos los bienes, la casa, los ahorros, todo. Me senté en el sillón, sosteniendo todavía los papeles. El reloj de pared marcaba las 3 de la tarde. La casa estaba silenciosa, pero dentro de mí había un huracán. Diego llegó media hora después. Tenía llave. Se la había dado años atrás cuando creía que mi hijo era mi aliado. Entró con ese aire de cordero. Estaba preparado para la escena. «Papá, tengo que hablarte». Levanté la vista lentamente. Mostré el sobre. De esto, tragó saliva. Javier apareció detrás de él, como siempre. A mi yerno le encantaba esconderse detrás de su esposo cuando la situación se ponía difícil. «Papá, por favor, déjame explicarte». «Explicar», corté secamente. Se sentó al borde del sillón ensayado. Cada gesto parecía aprendido de memoria. «Solo queremos protegerte. La casa es muy grande, estás solo, cualquier cosa podría pasar. ¿Y el dinero?», pregunté. «Papá, podrías ser engañado, podrías caer en una estafa». «Estafa», repetí, dejando que la palabra flotara. «Como la estafa que ustedes me están tendiendo ahora». Su rostro se endureció. «No es una estafa, es precaución. La precaución sería preguntarme si necesito ayuda. La precaución sería hablar conmigo. Ustedes fueron directamente ante el juez Diego. Me acusaron de locura sin darme oportunidad de defenderme». Javier finalmente abrió la boca, con ese tono que creía conciliador. «Joaquín, se lo está tomando muy personal, es solo un trámite legal. Usted seguirá viviendo aquí. Nosotros simplemente administraremos las finanzas, nos aseguraremos de que todo esté en orden». «¿En orden para quién?». «Para ustedes». Cruzó los brazos. «La casa está a su nombre y al del difunto. Con la interdicción podremos finalizar la sucesión más rápido. Vender si es necesario, invertir mejor el dinero». Ahí estaba, la palabra que evitaban pero que siempre había estado en el centro de todo. «Vender mi casa», dije, cada sílaba pesando como plomo. Diego intentó tomar mi mano, la retiré. «Papá, no ahora, pero en el futuro quizás, para conseguir un lugar más pequeño, más fácil de mantener. Y el resto del dinero se invertirá, fructificará para ellos». Silencio. Javier suspiró irritado. «Está siendo dramático. Somos familia. Todo lo que es suyo será nuestro. Algún día de todas formas. Solo estamos acelerando el proceso para evitar problemas». «¿Familia?». Esa palabra había perdido completamente su significado. Miré a mi hijo, buscando en sus ojos un rastro del niño pequeño que había acunado en mis brazos, al que le había enseñado a leer, al que había defendido de los abusivos en la escuela. No encontré nada. «Firma los papeles, papá», dijo cansado. «Será mejor para todos». El licenciado Gutiérrez dijo que si aceptas, el proceso será rápido, indoloro, como si arrancar mi dignidad, mi autonomía, toda mi vida fuera un simple procedimiento quirúrgico. «No voy a firmar». Javier resopló. «Entonces será por las malas. El juez nombrará un perito, hará una evaluación, y al final el resultado será el mismo. Solo gastarás más dinero en abogados». Se levantaron. Diego intentó un último llamado. «Papá, piénsalo bien. Hazlo por nosotros, por tu bien, por mi bien». Se fueron. Cerré la puerta con llave detrás de ellos. Luego volví a encender la grabadora del celular. Lo tenía todo. Cada palabra, cada confesión involuntaria. Sonreí solo, amargo. Pensaban que habían tendido la trampa perfecta, pero estaban a punto de descubrir que la presa sabía cazar. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el escritorio de la recámara, ese que Roberto me había regalado para mi cumpleaños hace 20 años. La madera ya estaba gastada, manchada de café y tinta, testigo silencioso de tantos años. Abrí el cajón de abajo, el que siempre permanecía cerrado con llave. Ahí dentro, guardado entre papeles viejos y fotografías amarillentas, estaba mi pasado envuelto en piel marrón. Pasé mis dedos sobre la superficie del portafolio. Sentí el relieve de las letras doradas, medio borradas por el tiempo. Joaquín Morales Rivera, abogado.
Hacía décadas que no lo abría. Adentro, mi cédula profesional. La foto era de un hombre joven, mirada determinada, cabello corto, impecable. Tenía 26 años cuando se tomó esa foto. Acababa de pasar el examen del colegio de abogados, tercero de mi generación. Debajo de la cédula, recortes de periódico cuidadosamente preservados, encabezados que mi madre había coleccionado orgullosamente. Joven abogado gana caso imposible contra gigante inmobiliario. Joaquín Morales, promesa del derecho corporativo capitalino. Un hombre enfrenta prejuicios y vence en sala llena. Sonreí amargo. Ese hombre parecía ser otra persona, pero no lo era. Estaba ahí, debajo de las arrugas, los dolores de espalda, el cabello gris. Fui bueno, muy bueno. En los años 80, ser abogado abiertamente gay era nadar contra corriente con piedras amarradas a los pies. Los colegas me trataban como secretario. Los jueces ignoraban mis argumentos hasta que elevaba la voz. Los clientes dudaban hasta que gané mi primer juicio. Pero gané muchos. Defendí empresarios, amas de casa injustamente acusadas, trabajadores aplastados por patrones poderosos. Cada victoria me daba mayor reputación, y cada reputación me daba casos más difíciles. Fue en uno de esos casos que conocí a Enrique Castillo. Era 1983. Yo tenía 26, él 29. Fiscal recién nombrado, idealista riguroso. El caso involucraba a un industrial acusado de evasión fiscal. Cantidades que hoy parecerían ridículas, pero en ese entonces era una fortuna. Enrique me enfrentó con toda su fuerza. A cada argumento mío, él contraatacaba. Cada testigo que presentaba, él lo descalificaba. Durante 6 meses, ese tribunal se convirtió en campo de batalla. Gané, no porque mi cliente fuera inocente, tal vez no lo era, pero porque Enrique cometió un error procesal, pequeño, casi invisible. Yo lo noté, lo usé. Después del veredicto me buscó en el pasillo. Licenciado Morales, dijo extendiendo la mano, fue un honor enfrentarlo. Estreché su mano. El honor fue mío, licenciado Castillo. Sonrió. Usted irá lejos, será uno de los grandes. Lo fui por un tiempo. Me casé a los 30. Roberto era contador. Lo conocí en un caso empresarial. Un hombre tranquilo, confiable, totalmente diferente del mundo acelerado de los tribunales. Él me apaciguaba. A los 33, adoptamos a Diego. La adopción fue difícil. Trámites administrativos interminables, entrevistas donde nos miraban de reojo. Roberto me pidió que disminuyera el ritmo. Mi amor, no tienes nada que demostrarle a nadie. Tenemos dinero ahorrado. Quédate en casa. Cuídate, cuida a nuestro hijo. Después, si quieres, podrás volver. Le creí. Después de la llegada de Diego, me sumergí en la paternidad. Pañales, biberones, noches sin dormir. Mi permiso se transformó en ausencia prolongada, una ausencia que se volvió permanente. Cuando intenté regresar 2 años después, el mundo había cambiado. Mis clientes habían encontrado otros abogados, mis contactos se habían enfriado. Y Roberto siempre tenía una excusa para que me quedara. Está tan pequeño todavía. Mi amor, ¿realmente vale la pena? Te estresas tanto cuando trabajas. No necesitamos el dinero. Relájate, relájate. Y cuando me di cuenta, habían pasado 15 años. Diego era adolescente. Yo tenía 40 y tantos, y mi carrera estaba enterrada. Nunca cancelé mi cédula profesional. Pagaba mi cuota religiosamente, como quien paga una penitencia por un sueño abandonado. Pero nunca más había puesto un pie en un tribunal. Hasta hoy, cerré el portafolio lentamente. Tomé mi celular. Busqué en Google, licenciado Juan Carlos Mendoza, abogado Ciudad de México. El nombre apareció inmediatamente. Bufete grande, reconocido, especializado en derecho familiar y sucesiones. Juan Carlos había sido mi compañero de facultad, uno de los pocos que me respetaba de verdad. Llamé, contestó a la tercera llamada. Mendoza. Juan Carlos, soy Joaquín. Joaquín Morales Rivera. Silencio. Luego una risa incrédula. Joaquín, Dios mío, pensé que te habías convertido en leyenda urbana. ¿Cuántos años?
Muchos, respondí, sonriendo por primera vez en días. Juan Carlos, necesito ayuda. Te escucho, le conté todo. Escuchó en silencio, soltando solo algunas maldiciones bien elegidas en el momento correcto. Cuando terminé, silbó bajito. Qué sórdido. Pero tienes pruebas, grabaciones, documentos, todo. Eres mi alumno favorito, Río. Ven mañana al despacho. Vamos a destruir a esos canallas. Colgué. Miré de nuevo mi cédula profesional. El hombre en la foto todavía estaba vivo y tenía hambre de justicia. El cumpleaños de Diego era sábado. 38 años. Siempre insistía en celebrarlo. No porque le gustaran las fiestas, sino porque adoraba ser el centro de atención. Esta vez organizaron una cena en su casa, un departamento moderno en La Condesa, todo minimalista, lleno de muebles blancos que no combinaban con nada. A Javier le encantaba presumir que tenía buen gusto. Recibí la invitación por mensaje, ni siquiera una llamada. Papá, cena en nuestra casa el sábado 8 p.m. Ven por favor, besos, por favor, como si fuera una petición sincera y no una orden disfrazada. Pensé en no ir, pero Juan Carlos me aconsejó, ve, observa, graba todo lo que puedas. Gente como esa siempre se traiciona cuando cree que ya ganó. Así que fui. Llegué a las 8 en punto. Toqué el timbre. Esperé. Escuchaba risas adentro, música ambiental, sonido de copas. Diego abrió la puerta. Camisa roja ajustada, maquillaje impecable, sonrisa de plástico. Papá, qué bueno que viniste. Me besó rápidamente, de esa manera protocolaria sin calidez. Olí el perfume caro que Javier probablemente le había regalado con el sueldo que apenas sostenía el estilo de vida que pretendían tener. La sala estaba llena. Reconocí algunos rostros, primos lejanos, amigos de la pareja, colegas de Javier. Nadie que realmente se preocupara por mí. Todos. Llegó mi papá, anunció Diego teatralmente. Algunos asintieron. Otros apenas miraron. Me senté en una esquina cerca de la ventana, coloqué mi bolsa en mi regazo. Adentro, mi celular ya estaba grabando. La cena comenzó. Comida cara, vino importado, conversación vacía sobre inversiones, viajes, autos. Apenas toqué mi plato. Fue al momento del postre cuando comenzó. Javier se levantó, copa en mano, golpeó el costado del cristal con una cuchara, pidiendo atención. Todos levantaron sus copas. Yo sostuve la mía, desconfiado. Damas y caballeros, comenzó, jalando a Diego por la cintura. Hoy celebramos un año más de mi hermoso esposo, pero también quiero aprovechar para hablar de algo importante. Sentí mi estómago apretarse. Estamos atravesando un periodo de cambio en la familia. Joaquín, el papá de Diego, necesita cuidados especiales. Se está poniendo un poco despistado, ¿verdad? Río, nadie río con él. Entonces hemos decidido hacernos cargo de sus asuntos. La casa, el dinero, esas cosas, para asegurarnos de que esté bien, tranquilo, sin preocupaciones. La gente me miró, algunos con lástima, otros con esa curiosidad mórbida de quien ve un accidente en la carretera. Diego completó con tono melodramático. Es difícil, amigos, ver a mi papá así tan frágil, pero hay que ser fuerte, ¿no? Hacer lo que se debe hacer. Se acercó a mí, puso su mano en mi hombro, un gesto que parecía afectuoso pero era posesivo. No te preocupes, papito. Vamos a administrar todo por ti. El dinero, la casa, todo. Ya no tienes que preocuparte de nada. Sentí sus uñas clavándose ligeramente en mi hombro. La mesa cayó en un silencio incómodo. Mi prima Beatriz, la única persona presente que todavía tenía algo de decencia, desvió la mirada. Javier levantó su copa. Bueno, por la familia, por la salud y por las nuevas etapas de la vida. Salud, repitieron todos mecánicamente. Yo no bebí. Me levanté lentamente. Tomé mi bolsa. ¿A dónde vas, papá?, preguntó Diego, sorprendido. A casa, pero todavía falta el pastel. No tengo hambre. Caminé hacia la puerta. Nadie intentó detenerme. En el fondo, todos estaban aliviados. El viejo incómodo se iba. Cuando puse la mano en la perilla, escuché la voz de Javier. Baja, pero no lo suficientemente baja. Estaba cerca de la cocina hablando con un amigo. En 2 meses esa casa es nuestra.
Vieja carga. Pero ¿qué se le va a hacer? La herencia no cae del cielo. Risa de él y de alguien más. Y luego escuché a Diego reír también. Al menos está cooperando. Imagina si fuera difícil. Sería un infierno. Mi mano se congeló en la perilla. Carga. Me llamó Carga. Respiré profundo. No me volteé. No dije nada. Abrí la puerta y salí. En el elevador solo. Dejé que las lágrimas corrieran. No de tristeza, de coraje, de indignación, pero también de determinación, porque ahora tenía todo, cada palabra, cada confesión, y ellos no tenían idea de lo que estaba por venir. El lunes por la mañana estaba sentado en el despacho de Juan Carlos Mendoza, piso 15 de un edificio espejo en Paseo de la Reforma. El despacho tenía vista a toda la ciudad, una selva de concreto que alguna vez fue mía. Juan Carlos había envejecido, por supuesto, cabello gris, lentes gruesos, pero la misma sonrisa afilada de alguien que ama una buena batalla legal. «Muéstrame esas grabaciones», pidió extendiendo la mano. Pasé mi celular. Lo conectó a una laptop, se puso audífonos y estuvo 40 minutos en silencio absoluto, escuchando. Vi las expresiones cambiar en su rostro. Sorpresa, indignación y al final una sonrisa peligrosa. Se quitó los audífonos. «Joaquín, esto es oro. Oro puro. Esto es suficiente. Destruye su procedimiento. Procedimiento abusivo. Falso testimonio. Intento de fraude. Puedo invocar 5 delitos diferentes solo de memoria». Sentí un alivio inmenso. «¿Entonces aceptas el caso?». Me miró como si lo hubiera ofendido. «Acepto, Joaquín. Lo haría gratis si fuera necesario, pero vas a pagar porque sé que tienes dinero y demasiado orgullo para aceptar caridad». Reí por primera vez en semanas, una risa real. «¿Cuánto?». 350,000 pesos de honorarios iniciales. Si ganamos, y vamos a ganar, 15% de cualquier indemnización. Trato hecho. Estrechamos la mano. Juan Carlos tomó un bloc, comenzó a garabatear. «Voy a solicitar la producción de tus grabaciones como prueba. Pedir un peritaje independiente para probar tu capacidad mental. Y voy a sugerir que el juez tome conocimiento de las verdaderas intenciones de tu hijo». «Hay algo más», dije con vacilación. «Habla. Quiero que el magistrado Enrique Castillo sea informado de este caso». Juan Carlos levantó las cejas. «Castillo, el legendario. Lo conozco. Estás lleno de sorpresas, Joaquín». Me respetaba. «Si sabe que soy víctima de esto, quizás asista a la audiencia como observador, solo para asegurarse de que las cosas se hagan correctamente». Juan Carlos reflexionó un momento. «Es irregular, pero no prohibido, y su presencia en la sala intimidaría a cualquiera. Déjame encargarme». Salí del despacho con algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza, pero todavía faltaba una pieza. Esa tarde tomé un taxi hasta una colonia residencial del sur de la ciudad. Una dirección que había anotado en un papel amarillento. Toqué el timbre de una casa modesta, bien cuidada, con un jardín de rosas al frente. Una señora de cabello blanco abrió la puerta. «Sí, señora Méndez, soy yo, Joaquín Morales, quien fui abogado hace muchos años. Defendí a su esposo en 1987. Un caso de accidente laboral». Sus ojos se abrieron enormes. «Alberto, sí, ganamos la indemnización completa». Él pudo jubilarse dignamente. Llevó su mano al pecho emocionada. «Dios mío, licenciado Morales, pase, por favor». Nos sentamos en la pequeña sala. Me sirvió café. Hablamos de Alberto, fallecido hace 3 años, de la vida, de los recuerdos. Luego le conté mi historia. Cuando terminé, la señora Méndez tenía lágrimas en los ojos. «Qué horror, tu propio hijo. Sé que es mucho pedir, señora Méndez, pero necesito testigos que confirmen mi capacidad mental. Personas que me conocen, que puedan atestiguar que soy lúcido, funcional». No dudó ni un segundo. «Declararé lo que sea necesario. Usted salvó a mi familia. Ahora me toca a mí». Visité a 3 exclientes más esa semana. Todos aceptaron ayudarme. Juan Carlos también organizó una serie de exámenes. Neurólogo, psiquiatra, geriatra. Todos confirmaron capacidad mental plena, ningún signo de demencia o deterioro cognitivo.
El viernes, Juan Carlos me llamó. Lo logré. Castillo estará en la audiencia como observador, oficialmente por interés académico, pero todos sabrán quién es. La jueza estará nerviosa. Los abogados de la otra parte van a sudar. Perfecto. Joaquín, ¿estás seguro de querer hacer esto? Tu hijo será expuesto públicamente. Cerré los ojos. Pensé en su risita en el cumpleaños, en vieja carga, en las mentiras, las manipulaciones, la frialdad. Estoy seguro. Entonces prepara tu corazón, porque cuando entremos a esa sala no habrá vuelta atrás. Colgué. Me miré en el espejo del pasillo. El hombre reflejado tenía arrugas, cabello blanco, marcas del tiempo, pero en sus ojos brillaba el fuego de alguien que nunca había abandonado. El abogado había vuelto y estaba listo para la guerra. El día de la audiencia amaneció gris. Cielo cargado, amenaza de lluvia, como si hasta el clima supiera que algo importante iba a suceder. Me vestí con cuidado. Pantalón negro clásico, camisa blanca discreta, zapatos cómodos, nada llamativo. Quería verme exactamente como ellos esperaban. Un señor simple, inofensivo. La sorpresa vendría después. Juan Carlos pasó por mí a las 9. En el auto revisó la estrategia. Déjalos hablar primero. Mientras más confiados estén, mejor. Cuando sea tu turno, mantente tranquilo. Técnico, preciso, quirúrgico. Como en los viejos tiempos, exactamente. Llegamos al tribunal a las 9:40. El pasillo estaba lleno. Abogados, partes, testigos. El olor a papel viejo y café recalentado me trajo recuerdos que creía enterrados. Diego y Javier ya estaban ahí. Él con camisa azul marino, la que yo le había regalado. Javier con su traje gris que intentaba verse más caro de lo que era. El licenciado Gutiérrez, su abogado, hablaba por teléfono, riéndose de algún chiste privado. Cuando me vieron llegar con Juan Carlos, la risa se apagó. Diego me miró confundido. «Papá, ¿quién es él?» «Mi abogado». Javier frunció el ceño. «¿Contrataste un abogado? ¿Para qué?» «Solo queremos arreglarlo en familia». Juan Carlos respondió por mí, voz firme. «Licenciado Juan Carlos Mendoza, Colegio de Abogados de México. Y esto dejó de ser asunto familiar cuando ustedes iniciaron un procedimiento judicial». El licenciado Gutiérrez se acercó, intentando verse confiado, pero había tensión en su mandíbula. «Mendoza, el Mendoza del despacho de reforma, el mismo. Esto es una simple interdicción. No necesita artillería pesada». Juan Carlos sonrió. Pero no estoy de acuerdo. Creo que va a necesitarse». Entramos a la sala cuando llamaron el caso. Era una sala pequeña, sin jurado. Solo una mesa grande donde se sentaría la jueza, sillas para las partes, un viejo aire acondicionado que hacía ruido. Pero había una silla extra junto a la mesa de la jueza, y en ella estaba sentado el magistrado Enrique Castillo. Cabello ahora completamente blanco, lentes de armazón fino, traje oscuro impecable, postura recta de alguien que pasó toda su vida haciendo valer la ley. Cuando entré, nuestras miradas se cruzaron. Vi el reconocimiento inmediato, la incredulidad. Sabía quién era yo, o quién había sido. El color abandonó su rostro. La mano que sostenía la pluma tembló visiblemente. Murmuró bajo, pero audible en el silencio tenso: «Dios mío, de verdad es él». Todas las cabezas se voltearon. Diego me miró, luego a él confundido. Javier susurró algo a su oído. El licenciado Gutiérrez hojeó frenéticamente el expediente, buscando información que explicara la reacción del magistrado. La jueza Delgado, joven, quizás 30 y tantos, entró y golpeó con su mazo. «Audiencia de justificación. Expediente 340-28, solicitud de interdicción, favor de tomar asiento». Todos se sentaron. Yo junto a Juan Carlos, Diego y Javier del otro lado con Gutiérrez. La jueza Delgado notó la presencia de Enrique y pareció nerviosa. «Magistrado Castillo, es un honor tenerlo como observador». Él simplemente asintió, pero seguía mirándome. La jueza se aclaró la garganta. «Comencemos. Licenciado Gutiérrez tiene la palabra». El abogado se levantó, demasiado confiado. «Señoría, el caso es simple.
El demandado Joaquín Morales, de 68 años, viudo, presenta signos evidentes de deterioro cognitivo, olvidos, desorientación, dificultad para gestionar su patrimonio. Hemos adjuntado certificados médicos, testimonios, documentación extensa. La familia busca solamente protegerlo, asegurando que sus bienes sean administrados responsablemente hasta su fallecimiento. Juan Carlos lo interrumpió cortante. Eso es una interpretación deshonesta. Es la interpretación correcta. La jueza Delgado golpeó con su mazo. Orden, por favor. Licenciado Gutiérrez, continúe. Pasó los siguientes 10 minutos presentando los certificados falsos, los testigos comprados, la narrativa construida. Cada mentira parecía convincente porque estaba bien envuelta en lenguaje técnico. Diego lloró en ciertos momentos. Javier le sostuvo la mano teatralmente. Cuando Gutiérrez terminó, se sentó satisfecho. La jueza Delgado me miró. Señor Morales, ¿desea expresarse? Me levanté lentamente. Juan Carlos puso su mano en mi brazo alentador. Respiré profundo, y cuando hablé, no fue con la voz temblorosa de un viejito asustado, sino con la voz afilada de un abogado que nunca había perdido el instinto. Señoría, mi nombre completo es Joaquín Morales Rivera, inscrito en el Colegio de Abogados de México desde 1979. Ejercí durante 15 años en Derecho Penal y Civil. Gané juicios contra corporaciones multinacionales. Defendí a cientos de clientes. Me retiré voluntariamente para cuidar a mi familia, pero nunca, en ningún momento perdí mi capacidad mental. El silencio en la sala era sepulcral. Diego estaba blanco, Javier boca abierta, el licenciado Gutiérrez en pánico, el magistrado Castillo sonreía, pequeño pero sincero, y continué, porque ahora finalmente era mi turno. Acerqué una silla más cerca de la mesa, como hacía hace 40 años cuando desarmaba testigos. Mi voz era firme, quirúrgica, cada palabra elegida con precisión. Señoría, me gustaría presentar pruebas que no figuran en el expediente, pruebas que muestran la verdadera motivación de este procedimiento. La jueza Delgado se inclinó hacia adelante, interesada. Continúe. Juan Carlos abrió el portafolio y comenzó a distribuir copias, transcripciones de las grabaciones, reportes médicos verdaderos, declaraciones de los testigos que había reunido. Primero, los certificados médicos presentados por la parte solicitante. Continué, señalando los documentos. El doctor Ramírez, que supuestamente me evaluó, ejerce en una clínica privada propiedad del esposo del solicitante, Javier Sánchez. Conflicto de intereses evidente. El licenciado Gutiérrez intentó levantarse. Eso es una acusación sin fundamento. El magistrado Castillo habló por primera vez, voz grave. Deje terminar al licenciado. Me llamó licenciado. Gutiérrez se sentó derrotado. Además, proseguí, obtuve evaluaciones independientes de 3 especialistas diferentes, neurólogo, psiquiatra y geriatra. Todos atestiguan capacidad mental plena. Los reportes están aquí. Entregué los documentos a la jueza. Los hojeó rápidamente, impresionada. Segundo punto, los testigos. El empleado de farmacia que pretende que compré el mismo medicamento 2 veces nunca sucedió. La vecina que dice que dejé la estufa encendida falleció hace 6 meses. La otra vecina citada vive en Monterrey y no ha puesto un pie en esta calle en 3 años. Diego comenzó a temblar. Javier jaló su corbata, sudando, todo inventado, cada testimonio fabricado. La jueza Delgado miró al licenciado Gutiérrez severamente. Esto es grave, licenciado. Abrió la boca pero no salió nada. Y ahora dije sintiendo una satisfacción amarga. La cereza del pastel, las grabaciones. Juan Carlos conectó la laptop a un altavoz. El audio comenzó a reproducirse. Primero, la conversación en mi casa cuando Diego y Javier intentaron convencerme de firmar los papeles. La voz de Javier resonó en la sala. Se lo está tomando muy personal. Es solo un trámite legal. Nosotros simplemente administraremos las finanzas, vender si es necesario, invertir mejor el dinero. Diego cerró los ojos mortificado, pero no había terminado. La segunda grabación comenzó, la del cumpleaños. La voz de Javier clara, burlona. En 2 meses esa casa es nuestra.
vieja carga. ¿Pero qué se le va a hacer? La herencia no cae del cielo. Y luego la risa de Diego. Al menos está cooperando. Imagina si fuera difícil. Sería un infierno. El silencio que siguió fue ensordecedor. La jueza Delgado estaba pálida. Enrique sacudía la cabeza, indignado. Hasta la secretaria había dejado de teclear, en shock. Diego sollozaba. Javier estaba rojo, mirando al piso. Vieja carga, repetí, dejando que las palabras flotaran. Así me llamó mi yerno, y mi hijo se rió, aprobó. Me volteé hacia Diego. Nuestros ojos se encontraron. Te di la vida, abandoné mi carrera por ti, pasé noches en vela cuando tenías fiebre, vendí las joyas de mi madre para pagar tu escuela privada cuando faltaba dinero, y tú me llamas carga. Intentó hablar pero solo lloró más fuerte. Señoría, continué, volteando hacia la jueza, este procedimiento no es sobre mi capacidad mental, es sobre codicia, es sobre dos personas que no quieren esperar una herencia y decidieron fabricar una interdicción para tomar lo que es mío en vida. La jueza Delgado hojeaba los documentos cada vez más tensa. ¿Tiene más pruebas? Tengo declaraciones de 4 exclientes, personas a las que represento desde hace décadas, atestiguando mi lucidez. Tengo estados de cuenta bancarios mostrando que manejo perfectamente mis finanzas. Puse sobre la mesa mi cédula del Colegio de Abogados. Esta cédula tiene 47 años. Está activa, pago mi cuota religiosamente. Nunca dejé de ser abogado, señoría. Simplemente dejé de ejercer. Pero el hombre que defendió casos contra gigantes inmobiliarios, que enfrentó prejuicios en salas llenas, que venció a fiscales brillantes como el magistrado Castillo aquí presente, ese hombre nunca murió. Enrique sonreía abiertamente ahora. Solo estaba dormido, y ahora despertó. La jueza Delgado puso los papeles sobre la mesa y golpeó con su mazo. Voy a ordenar un receso de 15 minutos. Cuando regresemos quiero escuchar las explicaciones de la parte solicitante. Y licenciado Gutiérrez, le sugiero que consulte el Código de Ética Profesional porque podría tener serios problemas. Salió. Enrique la acompañó, pero antes me guiñó el ojo. En la sala solo quedamos nosotros. Diego se levantó, tambaleante. Vino hacia mí. Papá, yo. Levanté la mano, cortando. No, ahora no. Javier intentó jugar al arrogante una última vez. Va a arrepentirse de esto. Somos familia. Lo miré con todo el desprecio que sentía. La familia no conspira. La familia no miente. La familia no llama a su suegro carga. Palideció. Salí de la sala con Juan Carlos. En el pasillo me apoyé contra la pared temblando. No de miedo, de adrenalina. Estuviste formidable, dijo Juan Carlos orgulloso. Todavía no termina. Oh, pero ya está ganado, ya no tienen nada. Sonreí cansado. Entonces ahora viene la parte que van a odiar aún más. ¿Cuál? La justicia. Cuando regresamos a la sala, la atmósfera había cambiado completamente. Diego tenía los ojos hinchados. Javier se mordía las uñas, un tic nervioso que nunca le había visto. El licenciado Gutiérrez hojeaba frenéticamente sus documentos, buscando una salida que no existía. La jueza Delgado entró con una expresión que yo conocía bien de mis años de tribunal, el rostro de alguien que ya decidió y no cambiará de opinión. Enrique regresó también, sentándose con esa postura impecable de siempre. Reanudamos, comenzó la jueza, voz firme. Licenciado Gutiérrez, la parte solicitante tiene algo que declarar. El abogado se levantó visiblemente sacudido. Señoría, ha habido malentendidos. Mis clientes actuaron de buena fe, sinceramente preocupados por la salud del padre. Malentendidos, interrumpió Enrique, su voz resonando con autoridad. Licenciado, escuché las grabaciones, vi los certificados falsos. Esto no es un malentendido, es un delito. Gutiérrez tragó saliva. La jueza Delgado golpeó con su mazo. Voy más allá. A la vista de las pruebas presentadas por el demandado, es evidente que este procedimiento fue iniciado de mala fe, basado en alegaciones falsas y con el único propósito de apropiarse indebidamente de un patrimonio. Por lo tanto, rechazo la solicitud de interdicción. Diego dejó escapar un gemido sordo. Además, continuó la jueza,
ordeno la apertura de una investigación por procedimiento abusivo, falso testimonio e intento de fraude. El expediente será remitido a la Fiscalía. Javier se levantó, desesperado. Pero señoría, esto va a arruinar. Siéntese, cortó ella secamente. Se sentó. Respecto al licenciado Gutiérrez, ordeno la notificación al Colegio de Abogados para análisis de falta deontológica. Presentar una solicitud basada en certificados médicos fraudulentos constituye una infracción muy grave. El rostro de Gutiérrez se volvió gris. Se levanta la audiencia. El último golpe de mazo resonó como un disparo. Juan Carlos apretó mi brazo triunfante. Enrique se acercó, extendiendo la mano. Licenciado Morales, fue un honor presenciar esto. No ha perdido nada de su brillo. Estreché su mano, emocionado. Gracias, Enrique, por todo. Asintió y salió, dejando una estela de respeto a su paso. Diego intentó acercarse, pero Juan Carlos lo bloqueó. Ni lo intenten. Todo lo que quieran decir a mi cliente, háganlo a través de un abogado. Salimos del tribunal bajo un cielo que finalmente se abría. La lluvia amenazante nunca llegó. Era como si hasta el clima reconociera la victoria. Pero yo sabía que esto era solo el principio. En las semanas siguientes, la maquinaria de la justicia giró implacablemente. La Fiscalía abrió una investigación formal. Citaron al doctor Ramírez, quien confesó haber firmado el certificado sin evaluarme realmente. Javier le había pagado 50,000 pesos por ello. La clínica donde trabajaba rescindió su contrato. Los testigos falsos también fueron localizados. Una mujer confesó que Javier le había ofrecido 30,000 pesos por mentir. Estaba desempleada, desesperada. Aceptó. Ahora enfrentaba un proceso por falso testimonio. Gutiérrez vio su licencia temporalmente suspendida por el Colegio de Abogados. El despacho que compartía con otros abogados lo despidió para proteger la reputación del bufete. Javier perdió su empleo. La historia se filtró en redes sociales. Alguien de la audiencia la compartió y se convirtió en noticia en portales locales. Yerno intenta internar a suegro lúcido para robar herencia. La agencia de publicidad donde trabajaba no quería estar asociada al escándalo. Lo despidieron en 48 horas. Diego, que trabajaba medio tiempo como estilista, vio a sus clientes desaparecer. Nadie quiere contratar a alguien que intentó robarle a su propio padre. Pero yo no me quedé ahí. Presenté una demanda por daños y perjuicios. Pedí 800,000 pesos de indemnización. Juan Carlos pensaba que era mucho, pero insistí. No es por el dinero, Juan Carlos, es por la lección. El juez concedió 800,000 pesos que Diego y Javier deberían pagar en mensualidades pesadas que gravitarían sobre su presupuesto durante años. Cuando recibí el primer pago, 3 meses después, tomé el dinero y fui directamente a la Casa San Vicente en Iztapalapa. Un hogar para personas mayores víctimas de violencia familiar, gente que ha sido abandonada, robada, agredida por sus hijos, nietos, sobrinos. La directora hermana María me recibió en su pequeña oficina. ¿Desea hacer un recorrido?, preguntó amablemente. Quiero hacer una donación. Extendí el cheque. 120,000 pesos. Abrió los ojos enormes. Dios mío, señor, esto es el monto que mi hijo me pagó en compensación por intentar robarme, expliqué. No quiero ese dinero. Quiero que ayude a quienes realmente lo necesitan. La hermana María tomó mis manos, lágrimas en los ojos. No sabe lo que esto significa para nosotros. Podremos reparar el techo, comprar medicamentos, mejorar las comidas. Sé exactamente lo que significa, respondí. Significa que algo bueno nació de algo malo. Salí de ahí más ligero que cuando entré, porque había probado algo. No era el dinero lo que quería. Era la justicia, era la dignidad, era mostrar que las acciones tienen consecuencias, y Diego y Javier lo estaban aprendiendo de la manera más dura posible. Pero la historia todavía no terminaba, faltaba la parte más dolorosa, aquella donde debería decidir si había lugar para el perdón o si ciertas traiciones son demasiado profundas para cicatrizar. 3 meses después de la audiencia, recibí una llamada. Era Diego. Me quedé mirando su nombre en la pantalla del celular sin responder. 8 timbrazos, 10. Insistió.
A la 15ª tentativa, contesté. Bueno, silencio del otro lado. Respiración pesada, luego su voz, débil. Papá, ¿puedo hablar contigo? Ya estás hablando. En persona, por favor. Pensé en negarme. Sería tan fácil colgar, bloquear el número, continuar mi vida como si nunca hubiera existido. Pero algo, quizás la curiosidad, quizás un vestigio de amor paternal, me hizo aceptar. Sábado 3 de la tarde, en mi casa. Gracias, papá. Colgué antes de que terminara. El sábado llegó puntual, solo, sin Javier. Era irreconocible. Su cabello, antes siempre impecable, estaba amarrado en una cola descuidada, sin maquillaje, ropa simple, jeans y playera blanca, ojeras profundas. No lo abracé, simplemente abrí la puerta y señalé la sala. Siéntate. Se sentó al borde del sillón, manos en las rodillas, mirando hacia abajo. Preparé café, no por gentileza, sino porque necesitaba algo en las manos. Puse la taza en la mesita central sin ofrecerle. Entonces dije frío. Diego respiró profundo. Papá, vine a pedirte perdón. Perdón, sé que no es suficiente, sé que nunca lo será, pero necesito que sepas que me arrepiento. ¿De qué exactamente te arrepientes?, pregunté, inclinándome hacia adelante. De intentar internarme, de llamarme carga, de mentir, manipular, destruir mi dignidad. ¿De qué te arrepientes, Diego? Comenzó a llorar. De todo, papá. Las lágrimas son fáciles, respondí sin emoción. Las lágrimas no cuestan nada. Limpió su rostro con el dorso de la mano. Sé que soy una persona horrible. Javier me convenció de que era normal, que solo era cuestión de tiempo, que ibas a necesitar ayuda de todas formas, que solo estábamos adelantándonos. ¿Y le creíste? Quise creerle, admitió, voz quebrada, porque era más fácil, porque estábamos llenos de deudas, el departamento con mensualidades atrasadas, tarjetas de crédito al máximo. Y cuando papá Roberto murió, vi esta casa, ese dinero, y pensé que era la solución tomada de mí. Sí, al menos ya no mentía. ¿Dónde está Javier?, pregunté. Dudó. Nos separamos, sentí una punzada de satisfacción, pero no la mostré. ¿Cuándo? El mes pasado. Pidió el divorcio, dijo que arruiné su vida, que por mi culpa perdió su trabajo, su reputación, todo, como si lo hubiera hecho solo. Pero lo hicieron, señalé, lo hicieron juntos, lo sé, y ahora que me abandonó, vengo aquí buscando ¿qué, Diego? Dinero, refugio, perdón fácil, sacudió la cabeza desesperado. No, papá, no vengo a pedir nada, solo vine a decir que tenías razón en todo. Sobre él, sobre mí, sobre lo que éramos y lo que tú eras. Aprovechadores, malas personas. Me levanté, fui a la ventana, miré el jardín donde Roberto solía regar las rosas. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió, Diego? Pregunté sin mirarlo. No fue el dinero, no fue la casa, fue la falta de respeto, fue que me miraras y vieras un obstáculo, fue que te rieras cuando Javier me llamó carga. En ese momento entendí que nunca fui realmente tu padre. Solo fui la persona que financió tu vida hasta que ya no me necesitabas. Eso no es cierto. Sí es cierto, corté, volteándome hacia él. Y tú lo sabes. Se derrumbó en sollozos. Hundió su rostro en sus manos, todo su cuerpo temblando. Una parte de mí quiso consolarlo. El instinto paternal, viejo y terco. Pero la parte racional, la que sobrevivió a la traición, mantuvo los pies firmemente en el suelo. «Levántate», ordené. Obedeció, limpiándose el rostro. «¿Quieres perdón?», pregunté. «No lo merezco. No, no lo mereces. Pero voy a darte algo mejor que un perdón barato». Me miró, confundido. «Te voy a dar una oportunidad. Una sola oportunidad de probar que eres más que esa persona miserable que se vendió por dinero. ¿Qué tengo que hacer? Consigue un trabajo. Cualquiera. Trabaja, mantente solo, aprende el valor de las cosas. Y cuando logres pagar la primera mensualidad de la indemnización con tu propio sudor, sin ayuda de nadie, regresarás. Ahí hablaremos de nuevo. Papá, ya conseguí trabajo, recepcionista en un consultorio dental, gano menos del salario mínimo. Perfecto, entonces ya empezaste, pero me tomará años pagar todo.
Exactamente, respondí, porque el perdón no es instantáneo. La confianza no se reconstruye en una conversación. Destruiste todo lo que teníamos. Si quieres recuperar algo de eso, tendrás que reconstruir ladrillo por ladrillo. Asintió, tragándose las lágrimas. Y otra cosa, continué. No quiero verte aquí todas las semanas. No quiero llamadas telefónicas dramáticas. Vive tu vida. Aprende a arreglártelas. Y cuando creas que realmente maduraste, que realmente entendiste la gravedad de lo que hiciste, entonces me contactas. Nunca me perdonarás, ¿verdad? Lo miré largamente. El perdón no es el olvido, Diego, y yo nunca olvidaré, pero quizás algún día pueda mirarte sin sentir este dolor en el pecho. Quizás. Se fue derrotado. Caminó hasta la puerta. Antes de salir se volteó. Papá, de verdad lo siento. Yo también. Cerré la puerta y me recargué en ella. Lloré por primera vez en meses. Lloré de verdad, no de debilidad, sino de aceptación. Aceptación de que algunas cosas se rompen y no siempre pueden volver a pegarse. Más 2 años han pasado desde ese día en el tribunal. 2 años que lo cambiaron todo. Estoy sentado ahora en un café en Cartagena de Indias, mirando el movimiento de la Plaza de la Trinidad. El sol del Caribe ilumina las mesas en la acera. El olor a arepa recién hecha se mezcla con el aroma fuerte del café colombiano. Viajé, finalmente viajé. Colombia, Perú, Argentina, lugares donde Roberto siempre prometió llevarme y nunca me llevó. No por maldad, la vida simplemente consumió sus planes, y yo dejé que la vida consumiera los míos también, pero ya no. Vendí la mitad de la casa. Convertí la casa en 2 departamentos independientes. Vivo en uno. Renté el otro a una familia joven. El ingreso complementa mi pensión y me da libertad de hacer lo que quiero. Lo que quedaba del dinero, una parte fue a la renovación, otra parte a estos viajes que llevo haciendo desde hace 1 año, y otra parte fue a una causa que descubrí por casualidad. Di una conferencia. Sí, una conferencia. La hermana María de la Casa San Vicente me invitó a hablar con un grupo de personas mayores víctimas de violencia familiar. Primero me negué. No soy conferencista, dije. Pero insistió, es un sobreviviente, y eso vale más que cualquier título. Fui nervioso, sin saber qué decir, pero cuando vi a esas personas, esas señoras de cabello blanco, esos señores encorvados, todos con historias de traición familiar, las palabras salieron naturalmente. Conté mi historia sin filtro, sin ahorrar detalles. Cuando terminé, un señor de unos 70 años levantó la mano. ¿Cómo encontró el valor para reaccionar? Reflexioné antes de responder. No fue valor, fue coraje, fue indignación, fue negarme a aceptar que mi valor como persona dependiera de la opinión de quienes me traicionaron. Aplausos, abrazos, lágrimas. Después de ese día, llegaron más invitaciones, asociaciones de apoyo a personas mayores, grupos de defensa de derechos humanos. Hasta una universidad me invitó a hablar sobre discriminación por edad en el sistema judicial. Descubrí que mi historia no era solo mía, era de miles de personas invisibles, silenciadas, consideradas desechables simplemente porque envejecieron, y me convertí en una voz para quienes habían perdido la suya. Diego cumplió su promesa, trabajó, se esforzó, pagó cada centavo de la indemnización. Le tomó 1 año y medio, pero lo pagó. Hace 6 meses me llamó. Papá, pagué la última mensualidad. Felicidades, puedo visitarte, dejé que el silencio pesara. Puedes, vino, diferente, más delgado, manos callosas por el trabajo. Consiguió un ascenso en la clínica dental. Ahora era asistente administrativo, ganaba un poco más. Tomamos café, hablamos, no del pasado, sino del presente. Me contó que estaba en terapia, que había entendido cuánto fue manipulado, pero también cuánto fue cómplice activo, que cargaba la culpa, pero aprendía a vivir con ella. No lo perdoné completamente, no sé si algún día lo haré, pero dejé una puerta entreabierta, porque el perdón no es una reconciliación instantánea, es un proceso lento, doloroso, que exige más que palabras bonitas. Y no soy ingenuo, nunca lo fui. Termino mi café, pago la cuenta, me levanto,
Mañana tomo un avión a Bogotá, luego quizá Quito, o tal vez Medellín. Siempre quise conocer. Mi celular vibra. Mensaje de Juan Carlos. Joaquín, un canal de televisión quiere entrevistarte sobre abuso financiero a personas mayores. ¿Te interesa? Sonrío. Me interesa. Prográmalo para cuando regrese. Guardo el teléfono y camino por la Plaza Colonial. A 68 años, finalmente entendí algo que debería haber entendido hace mucho tiempo. Ser bueno no significa ser ingenuo. Ser amable no es ser cobarde. Amar no es aceptar falta de respeto. Y envejecer no es perder valor. Es acumular una sabiduría que los jóvenes tardarán décadas en conquistar. Diego y Javier pensaron que era débil porque fui amable toda mi vida. Pensaron que podrían aplastarme porque elegí ser padre en lugar de abogado. Pero no entendieron una cosa simple. No dejé de ser abogado. Simplemente guardé la toga. Y cuando la necesité, la volví a poner. Probé que el respeto no se pide, se gana. Que la dignidad no se negocia. Y que subestimar a un hombre que ha sobrevivido décadas de invisibilidad es el error más costoso que se puede cometer. Ellos pagaron ese precio. Y yo finalmente estoy viviendo. Me detengo frente a una librería. En el aparador un cartel. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Entro. Compro 3 libros que no necesito pero que quiero. Porque puedo. Porque soy libre. Y porque finalmente entendí que la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron, es ser feliz a pesar de ellos. Salgo con mis libros bajo el brazo, el sol caribeño calienta mi rostro, una brisa suave trae el olor a mar, y por primera vez en décadas me siento completamente vivo. Pero déjame contarte algo que no te he dicho todavía, algo que descubrí en estos 2 años de viajes, conferencias y redescubrimiento. La historia de Diego y Javier no es única, es común, aterradoramente común. En cada conferencia que doy, en cada grupo de apoyo que visito, escucho la misma historia con nombres diferentes. El hijo que convenció al padre de donar la casa para evitar impuestos. La hija que sacó poder notarial y vació la cuenta bancaria. El nieto que convenció a la abuela de cambiar el testamento. Siempre con las mismas palabras. Es por tu bien, queremos protegerte, solo estamos facilitando las cosas. Mentiras envueltas en papel de regalo, y siempre la víctima es la misma, una persona mayor, vulnerable, que cometió el error de confiar en su propia sangre. Conocí a don Esteban en Guadalajara, 82 años, exingeniero civil. Sus 3 hijos lo convencieron de vender su casa y mudarse a un asilo por su seguridad. Se repartieron el dinero. Él murió 6 meses después, solo, en una habitación que olía a desinfectante. Conocí a doña Carmen en Puebla, 75 años, maestra jubilada. Su hija única la convenció de firmar un poder notarial solo por precaución. 3 meses después, la casa estaba vendida y la hija vivía en Cancún. Carmen vive ahora con una sobrina que apenas puede mantenerla. Conocí a don Rafael en Monterrey. 70 años, excontador. Su yerno lo declaró incompetente sin su conocimiento. Cuando Rafael se enteró, ya había perdido el control de su pensión y sus ahorros. Está peleando en tribunales, pero a su edad, el tiempo es un lujo que no tiene. Historias, cientos de historias, miles. Y todas tienen el mismo patrón: confianza traicionada, dignidad robada, vejez convertida en vulnerabilidad. Por eso hablo, por eso viajo, por eso acepto cada entrevista, cada conferencia, cada invitación, porque mi historia tuvo un final diferente. Yo pude pelear, tenía conocimientos legales, tenía recursos, tenía la capacidad de defenderme, pero ¿cuántos no pueden? ¿Cuántos don Esteban, doña Carmen, don Rafael están ahí afuera, silenciados, robados, abandonados, sin saber siquiera que tienen derechos? Esa es mi misión ahora, no solo contar mi historia, sino armar a otros con el conocimiento para que puedan contar la suya. Hace 3 meses, en una conferencia en Querétaro, una señora de unos 60 años levantó la mano. Licenciado Morales, mi hijo me está presionando para que le done mi departamento. Dice que es para agilizar la herencia. ¿Qué hago? Toda la sala guardó silencio.
¿Vive usted ahí?, pregunté. Sí. ¿Depende económicamente de su hijo? No. Tengo mi pensión. ¿Tiene deudas con él? Ninguna. Entonces la respuesta es simple. No done nada. Ese departamento es su patrimonio, su seguridad. Mientras usted viva, es suyo. Nadie, ni siquiera su hijo, tiene derecho a presionarla para que renuncie a él. Pero dice que es para evitar problemas legales en el futuro. Los únicos problemas legales que evita son los de él, no los suyos. Si dona ahora, pierde el control. Y créame, señora, he visto lo que pasa cuando la gente pierde el control de su patrimonio en vida. La sala estalló en aplausos. Después de la conferencia, la señora se me acercó con lágrimas en los ojos. Gracias, licenciado. Mi intuición me decía que algo andaba mal, pero mi hijo me hacía sentir egoísta por dudar. No es egoísmo proteger lo que es suyo, le dije, es supervivencia. 3 semanas después recibí un mensaje de ella. Había confrontado a su hijo. Él se enojó, dejó de hablarle por 2 semanas, pero ella se mantuvo firme. Eventualmente él regresó, con menos exigencias y más respeto. Gracias por darme el valor, escribió. Pero yo no le di el valor, ella siempre lo tuvo. Solo le di permiso para usarlo. La entrevista de televisión fue transmitida en un canal nacional. Durísima, la conductora no se anduvo con rodeos. Licenciado Morales, su propio hijo intentó internarlo para robarle. ¿Cómo se siente respecto a eso? Respiré profundo. Las cámaras enfocadas en mí, miles de personas viendo. Me sentí traicionado, destrozado, pero también desperté, porque esa traición me mostró algo que había olvidado, que mi valor como persona no depende de quién me ame o me respete, sino de cómo me respeto a mí mismo. ¿Ha perdonado a su hijo? El perdón es un proceso, no un evento. Diego está trabajando en ganarse de vuelta algo de confianza, pero las cosas nunca serán como antes, y está bien, porque las relaciones basadas en ingenuidad no son saludables. Las relaciones deben estar basadas en respeto mutuo. ¿Qué mensaje tiene para las personas mayores que están siendo abusadas por sus familias? Me incliné hacia adelante, mirando directo a la cámara, que no están solos, que no es su culpa, que envejecer no es perder valor, es ganarlo, y que tienen derechos, legales, humanos, inalienables. Si alguien, incluso su propia familia, está abusando de ustedes, busquen ayuda. Hay organizaciones, abogados, instituciones que pueden apoyarlos. No se queden callados, no acepten el abuso como inevitable. La conductora tenía lágrimas en los ojos. Gracias, licenciado Morales, por su valentía y su voz. Después de esa entrevista, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas, mensajes, correos, personas contándome sus historias, pidiéndome consejo, buscando esperanza. No podía responder a todos, pero respondí a tantos como pude, y en cada conversación, en cada historia, vi reflejada la mía. Hay algo más que quiero decirte, algo sobre Roberto. Durante mucho tiempo, después de su muerte, lo idealicé. Recordaba solo lo bueno, su tranquilidad, su apoyo, los años que pasamos juntos. Pero en terapia, porque sí, también fui a terapia, comencé a ver la imagen completa. Roberto me amaba, de eso no tengo duda, pero también me limitó. Cada vez que quise regresar al ejercicio de mi profesión, él tenía una excusa. Estás estresado, no necesitamos el dinero, quédate en casa. Al principio lo vi como protección, ahora entiendo que también era control. Roberto tenía miedo de perderme, miedo de que si yo volvía al mundo legal, brillante y exitoso, ya no lo necesitaría. Entonces me mantuvo en casa, cómodo pero enjaulado. No lo hizo con malicia, lo hizo desde su propia inseguridad. ¿Lo culpo? No. Pero tampoco lo excuso, porque al final yo también fui cómplice. Yo también elegí la comodidad sobre la realización, elegí la paz sobre la pasión. Y cuando murió, me di cuenta de que había pasado décadas viviendo su vida, no la mía. Diego y Javier me forzaron a despertar, de la manera más cruel posible, sí, pero me despertaron, y ahora a los 70 años, finalmente estoy viviendo mi vida. Es irónico, sí, es trágico, también, pero también es hermoso,
porque nunca es demasiado tarde. Nunca. Mañana regreso a México, tengo otra conferencia en Oaxaca, luego una en Mérida, y después, quién sabe, tal vez regrese a ejercer, no tiempo completo, pero quizás casos pro bono para personas mayores que enfrentan abuso familiar. Juan Carlos me ha estado insistiendo. Joaquín, hay tanta gente que necesita exactamente lo que tú puedes ofrecer. Experiencia, empatía y sobre todo prueba viviente de que se puede ganar. Estoy considerándolo. También estoy escribiendo un libro. Mi historia, sí, pero también las historias de todos los que he conocido. Una guía legal y emocional para personas mayores enfrentando abuso familiar. Juan Carlos ya me consiguió una editorial interesada. Va a ser un bestseller, dice. No me importa si vende, respondo. Me importa si ayuda, por eso va a vender, tal vez tenga razón. Diego me llamó la semana pasada. Papá, vi tu entrevista y estaba bien. Dijiste la verdad. Siempre digo la verdad. Silencio incómodo. Papá, ¿cuándo regresas? En 2 semanas. Puedo invitarte a comer. Consideré decir que no. Sería más fácil, menos complicado. Pero entonces recordé algo que la terapeuta me dijo. El perdón no es para ellos, es para ti, para liberarte del peso del rencor. Está bien, pero elegimos el lugar juntos y pagamos cada quien lo suyo. Por supuesto, no sé qué saldrá de esa comida. No sé si algún día Diego y yo reconstruiremos algo parecido a una relación padre-hijo, pero estoy dispuesto a intentarlo. No por él, por mí, porque me he liberado de tanto peso en estos 2 años. No quiero cargar rencor innecesario. Eso no significa que olvide, nunca olvidaré, pero significa que elijo no dejar que esa traición defina el resto de mi vida. Mientras camino por las calles empedradas de Cartagena, pienso en el hombre que era hace 2 años, sentado en mi casa vacía después de la muerte de Roberto. Asustado, solo, vulnerable, ese hombre ya no existe. En su lugar hay alguien más fuerte, no porque sea invulnerable, sino porque conoce su valor. Alguien que aprendió que la edad no es debilidad, es sabiduría acumulada. Alguien que aprendió que el pasado no define el futuro, las decisiones presentes lo hacen. Alguien que aprendió que nunca es demasiado tarde para pelear, para vivir, para brillar. Paso frente a un espejo en un aparador. Me detengo, me miro, veo un hombre de 70 años, cabello blanco, arrugas profundas, cuerpo que ya no es lo que era, pero también veo ojos brillantes, postura erguida, una sonrisa genuina. Veo a un sobreviviente, un guerrero, un hombre libre, y me gusta lo que veo. Hay algo que quiero que entiendas, tú que has seguido esta historia hasta aquí. No todas las batallas se ganan en tribunales, no todas las victorias son legales. A veces la victoria es simplemente sobrevivir, mantenerse digno cuando otros intentan humillarte, seguir adelante cuando sería más fácil rendirse. A veces la victoria es despertarte un día y darte cuenta de que ya no te duele, que perdonaste no porque ellos lo merecieran, sino porque tú merecías paz. A veces la victoria es mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves. Eso es lo que he ganado, no solo un juicio, no solo mi casa y mi dinero, he ganado a mí mismo, y eso, mi amigo, no tiene precio. Recibo un mensaje, es de la hermana María. Licenciado Morales, uno de nuestros residentes, acaba de recibir citatorio de su hija, solicitud de interdicción, está aterrado, puede ayudarlo. Leo el mensaje 2 veces. Miro el mar Caribe a lo lejos, escucho el sonido de las gaviotas, siento el calor del sol. Esta podría ser mi vida, viajando, descansando, disfrutando, pero esa nunca fue realmente mi vida. Mi vida es la lucha, la justicia, darle voz a quien no la tiene. Respondo, regreso la próxima semana. Dígale que no está solo, lo voy a ayudar, porque eso es lo que hago ahora, eso es quien soy. No solo Joaquín Morales, el hombre que sobrevivió, sino Joaquín Morales, el abogado que regresó y que nunca más se irá. Guardo el teléfono, miro hacia el horizonte donde el mar Caribe se encuentra con el cielo. Las olas rompen suavemente contra el malecón. El atardecer pinta todo de naranja y dorado. Hace 2 años,
en esa sala de tribunal, cuando entré y vi las caras de sorpresa, cuando escuché al magistrado Castillo murmurar, «Dios mío, es él», ese fue el momento en que el viejo Joaquín despertó. Pero no fue solo un despertar, fue un renacimiento. Porque toda mi vida había sido dos personas, el abogado brillante que ganaba casos imposibles, y el padre sacrificado que abandonó todo por su familia. Pensé que tenía que elegir entre uno u otro, pero estaba equivocado. Ahora soy ambos, y algo más. Soy el hombre que aprendió que el amor no significa autodestrucción, que la familia no justifica el abuso, que la edad no es sinónimo de debilidad. Soy el hombre que aprendió a pelear de nuevo, no solo en tribunales, sino en la vida. Déjame contarte cómo termina esta historia. O mejor dicho, cómo comienza de nuevo. Regresé a México 2 semanas después. Fui directo a la Casa San Vicente. El residente que la hermana María mencionó se llamaba don Arturo, 73 años, exprofesor de historia. Su hija única le había enviado citatorio de interdicción. Cuando lo conocí, estaba sentado en el pequeño jardín del hogar, encorvado, derrotado. Sostenía el citatorio con manos temblorosas. «No puedo pagar un abogado», dijo con voz quebrada. «Mi pensión apenas me alcanza para vivir aquí». Me senté a su lado. «Don Arturo, yo tampoco tenía dinero cuando mi hijo me demandó, pero tenía algo más valioso, la verdad, y usted también la tiene». Levantó la vista. «Usted es Joaquín Morales, y voy a representarlo, sin costo». Lloró. Un hombre de 73 años, que había enseñado historia durante 40 años, que había formado generaciones, lloró de alivio. Tomé su caso. Juan Carlos se unió. Investigamos. Encontramos que la hija de don Arturo tenía un patrón. Había intentado lo mismo con su suegro 2 años antes. Ese caso había sido desestimado. Fuimos a la audiencia. Presentamos pruebas. Desmontamos cada argumento. La jueza rechazó la solicitud en menos de 30 minutos. Cuando salimos del tribunal, don Arturo me abrazó. «Me devolvió mi dignidad», dijo. «No», respondí. «Su dignidad nunca se fue. Solo la estaban escondiendo. Yo solo ayudé a sacarla a la luz». Ese fue el primero. Después vinieron más. Doña Esperanza, 80 años, cuyo sobrino intentaba apropiarse de su casa. Don Miguel, 65, cuyos hijos vaciaron su cuenta bancaria usando un poder falsificado. Doña Lucía, 78, encerrada en un asilo contra su voluntad mientras su familia vendía sus pertenencias. Uno por uno, los representé. Algunos casos ganamos, otros perdimos, pero en todos les devolvimos algo que habían perdido, la certeza de que no estaban solos. Juan Carlos creó un departamento pro bono en su despacho solo para estos casos. Otros abogados se unieron. Estudiantes de derecho se ofrecieron como voluntarios. Lo que comenzó como mi batalla personal se convirtió en un movimiento. Y Diego lo vio todo. La comida con Diego fue incómoda. Nos vimos en un restaurante neutral, pequeño, tranquilo. Él llegó puntual. Se veía diferente. Más delgado, sí, pero también más real. Sin las máscaras, sin el maquillaje excesivo, sin la ropa pretenciosa. «Hola, papá», Diego. Nos sentamos, ordenamos. El silencio entre nosotros era denso. Finalmente habló. «He estado viendo todo lo que haces, las conferencias, los casos, la entrevista, y estoy orgulloso y avergonzado. Orgulloso de quién eres, avergonzado de lo que te hice». No respondí de inmediato. Dejé que las palabras pesaran. «Diego, durante años pensé que el amor significaba sacrificio. Sacrifiqué mi carrera, mis sueños, todo, porque creí que eso era ser buen padre. Y fuiste un buen padre. Fui un padre que se perdió a sí mismo. Y tú creciste viendo eso, viendo que el amor significaba desaparecer por otros. No te culpo completamente por lo que hiciste. Aprendiste de mí que era aceptable». Se limpió los ojos. «Pero eso no te excusa», continué firmemente, «porque hubo un momento en que tuviste que elegir entre la codicia y la decencia. Y elegiste mal, lo sé. La buena noticia es que las elecciones no son permanentes. Cada día puedes elegir de nuevo. ¿Qué estás eligiendo ahora?». Me miró directo a los ojos. «Estoy eligiendo ser mejor, no por ti,
Por mí, porque no me gusta el hombre que fui. Bien, esa es la única razón correcta. Comimos, hablamos de cosas superficiales. Su trabajo, mi libro, el clima. Al final, cuando pagamos cada quien su cuenta, me dijo, «Papá, sé que nunca volveremos a ser lo que éramos». No, confirmé, pero quizás podamos ser algo nuevo, algo más honesto. Me gustaría eso. A mí también. No lo abracé cuando nos despedimos, pero le di la mano, y eso por ahora era suficiente. El libro se publicó 6 meses después. Nunca es tarde para pelear. Una guía legal y emocional contra el abuso a personas mayores. Juan Carlos tenía razón. Se convirtió en bestseller, no porque fuera entretenido, sino porque era necesario. Las editoriales querían que hiciera gira de promoción. Accedí, pero con una condición. En cada ciudad, además del evento de librería, daría una conferencia gratuita en un centro de apoyo a personas mayores. Así recorrí el país. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Mérida, Oaxaca. En cada lugar, la misma historia con diferentes caras. Personas mayores robadas, manipuladas, abandonadas por aquellos que debieron protegerlas, pero también historias de resistencia, de personas que pelearon y ganaron, de familias que, confrontadas, eligieron cambiar. Y en cada evento siempre había alguien que se acercaba y decía, «Gracias, su historia me dio el valor para pelear la mía». Esas palabras valían más que cualquier bestseller. Hace un mes, me invitaron a dar una charla en la Facultad de Derecho de la UNAM, el mismo lugar donde estudié hace casi 5 décadas. Cuando entré al auditorio lleno de jóvenes estudiantes, sentí algo extraño, como si hubiera cerrado un círculo. Hablé durante 1 hora. No solo de mi caso, sino de lo que significa ser abogado, del poder que tenemos para cambiar vidas, de la responsabilidad que viene con ese poder. Al final, una estudiante levantó la mano. «Licenciado Morales, usted dejó el derecho por décadas. ¿Se arrepiente?». Reflexioné antes de responder. ¿Arrepentirme? No, porque esas décadas me enseñaron algo que ningún tribunal pudo enseñarme: empatía. Cuando representas a personas mayores abusadas por sus familias, no solo necesitas conocer la ley, necesitas entender el dolor, la traición, la vulnerabilidad. Y yo lo entiendo, porque lo viví. Entonces, ¿cree que todo pasó por una razón? No creo en el destino. Creo en las decisiones. Tomé malas decisiones. Me abandoné a mí mismo por décadas. Pero cuando me desperté, decidí que el resto de mi vida sería diferente. Y lo es. Aplausos, largos, sentidos. Después, un profesor se me acercó. Era joven, quizás 30 y tantos. «Licenciado Morales, yo fui alumno de su generación». «Bueno, no exactamente, pero mi padre sí. Siempre hablaba de usted. Decía que era el mejor abogado que había conocido». «¿Quién era tu padre?» «Armando Reyes». El nombre me golpeó como un rayo. Armando. Mi compañero de estudios. Brillante, apasionado. Murió joven, accidente de auto. Tu padre era un gran hombre. Él decía lo mismo de usted. Siempre se preguntó qué había pasado con el gran Joaquín Morales. ¿Por qué desapareció? Me perdí, pero me encontré de nuevo. Me alegra, porque personas como usted son las que este país necesita. Esta mañana desperté temprano, preparé café, me senté en el balcón de mi departamento con vista a Polanco, el mismo barrio donde casi pierdo todo, el mismo lugar donde renací. Mi teléfono sonó. Era la hermana María. «Licenciado, hay un programa de televisión que quiere hacer un especial sobre los casos que hemos ganado. ¿Le interesa? ¿Cuál es el objetivo? Concientizar, mostrar que hay ayuda disponible, que las personas mayores tienen derechos». Entonces sí me interesa. Perfecto. Y hay algo más. Queremos nombrarlo embajador honorario de la Casa San Vicente. No viene con salario, pero acepto. Ella rió. Ni siquiera le dije qué implicaba. No importa. Si es ayudar, acepto. Colgué. Tomé un sorbo de café. Miré la ciudad despertar bajo la luz dorada del amanecer. Hace 3 años, en esta misma ciudad, me sentía invisible. Un viejo cuya vida había pasado, cuyo valor se había agotado. Hoy soy muchas cosas: abogado, activista, autor, conferencista.
Pero sobre todo, soy un hombre que aprendió la lección más importante de todas. Nunca es demasiado tarde para pelear, para vivir, para brillar. Y tú, que has seguido esta historia desde el principio, que estuviste conmigo desde esa entrada al tribunal hasta este momento, ¿te has preguntado alguna vez cuántos Joaquín existen ahí afuera? ¿Cuántos abuelos, padres, tíos están siendo silenciados, despojados, robados por aquellos que deberían protegerlos? La respuesta te va a sorprender. Millones. Solo en México millones. Pero también hay algo más. Millones que pueden pelear si supieran cómo. Si tuvieran información, si tuvieran apoyo, si tuvieran esperanza. Por eso comparto esta historia. No para entretener, sino para armar. Si tú o alguien que conoces está pasando por algo similar, quiero que sepas esto. No estás solo, no es tu culpa, y sí puedes pelear. Hay organizaciones que ayudan, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bufetes pro bono, grupos de apoyo, busca ayuda, documenta todo, graba conversaciones, con permiso legal, guarda mensajes, junta pruebas y sobre todo no aceptes el abuso como inevitable, porque no lo es. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre la dignidad, el respeto y el valor de las personas que envejecen a tu alrededor, déjame tu comentario. Dime de dónde estás viendo esto. Cuéntame si conoces una historia similar. ¿Has tenido que poner límites en tu familia? ¿Conoces a alguien que está siendo abusado? Dale like a este video, compártelo con quienes necesitan escucharlo y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo, porque aquí no contamos historias para entretenimiento barato. Contamos historias que necesitan ser contadas, historias que pueden salvar vidas, historias que recuerdan que la edad trae sabiduría, no debilidad. Cada semana traemos nuevas historias de personas que se negaron a ser víctimas, que pelearon, que ganaron. Presiona ese botón de suscripción, activa la campanita para no perderte ningún video, porque la próxima historia podría ser exactamente lo que tú o alguien que amas necesita escuchar. Me levanto del balcón, tengo una reunión con Juan Carlos a las 10, otro caso, otra persona mayor necesitando ayuda. Antes de salir, me miro en el espejo, 70 años, cabello blanco, arrugas que cuentan historias. Pero también ojos brillantes, postura erguida, propósito claro, sonrío a mi reflejo. Buenos días, licenciado Morales, me digo. Hay trabajo que hacer, y salgo, listo para otro día de batalla, porque eso es lo que hago ahora. Peleo, por mí, por los que no pueden, por todos los que el mundo decidió que ya no tenían valor. Y seguiré peleando hasta mi último aliento, porque aprendí algo que Diego, Javier y todos los que subestiman a las personas mayores no entienden. No dejamos de ser peligrosos porque envejecemos, solo nos volvemos más pacientes, más estratégicos, más sabios, y cuando finalmente despertamos, cuando finalmente decidimos pelear, no hay fuerza en el mundo que pueda detenernos. Diego y Javier pensaron que era débil porque fui amable, pensaron que podían aplastarme porque elegí ser padre sobre abogado. Cometieron el error más costoso de sus vidas, subestimar a un hombre que ya había sobrevivido a batallas que ellos ni siquiera imaginaban. Pagaron el precio. Y yo, finalmente, soy libre. Mensaje final. A ti que me acompañaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar, por entender, por importarte. Si eres joven, respeta a tus mayores, no por obligación, sino porque merecen dignidad. Porque un día, si tienes suerte, tú también envejecerás. Si eres una persona mayor, recuerda, tu edad no es tu debilidad, es tu superpoder. Eres sabio, eres fuerte y mereces respeto. Y si alguien, incluso tu propia familia, te está faltando al respeto, robando, manipulando, pelea, porque nunca es tarde, nunca. Me despido, pero no por mucho tiempo, porque volveré, con más historias, más batallas, más victorias. Nos vemos en el próximo video,
Y recuerda siempre, nunca, nunca, nunca subestimes a un hombre que ha vivido lo suficiente para aprender que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la voluntad inquebrantable de defender su dignidad. Hasta la próxima, amigos. Y como siempre digo, la mejor venganza no es la destrucción, es vivir tan bien que ellos se arrepientan de haberte subestimado.